Listo, doctor. Gracias. Bien, me da gusto que sean puntuales. Yo normalmente trato de estar a tiempo. Han transcurrido 2 minutos. La tolerancia que les doy son 5 minutos, pero ya están presentes probablemente 17 o 18 o 16. Creo que podemos empezar. Y vamos a empezar con el tema valoración de la prueba. Ya hemos visto temas previos de los que están inmersos en este módulo. Vamos ahora a hablar de valoración de la prueba. Vamos a la diapositiva 37, por favor. Alejandro. Tenemos 3 sistemas de valoración de las pruebas. La denominada prueba tasada, la libre convicción y la sana crítica. Aquí podrán advertir las distintas denominaciones que se da a cada tendencia. La de la prueba tasada también se conoce como prueba legal, prueba formal, tarifa legal, sistema legal y prueba tasada, aunque la palabra prueba legal también se utiliza para confrontarla con el sistema de libertad probatoria. Prueba legal tanto se utiliza como denominación del sistema de valoración de pruebas como el sistema que establece cuáles son los únicos medios que se admiten en un determinado proceso con la naturaleza jurídica de pruebas para tratar de convencer al juez sobre la verdad de los hechos controvertidos. El sistema de la libre apreciación también se denomina sistema de libre valoración o sistema de la íntima convicción. Y finalmente tenemos el sistema que actualmente predomina en la mayoría de los derechos procesales, el sistema de la sana crítica. Vamos a hacer algunas citas para poder explicar, entender cada uno de estos sistemas y además en qué consiste la valoración de la prueba. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. El sistema de la sana crítica. Decimos que en el sistema de la sana crítica se deben cumplir o se deben acatar las reglas o principios de la lógica. Esto que pareciera nos dice muy poco o una expresión demasiado abstracta, genérica, reglas o principios de la lógica, no es otra cosa que el recto raciocinio. Hacer un razonamiento adecuado, un razonamiento conforme a la lógica para poder otorgar a cada elemento de prueba el valor que consideremos pertinente si es que estamos ante este sistema de la sana crítica. Es el juzgador el que va a determinar qué valor probatorio tiene cada prueba. Pero además, para hacer una adecuada valoración de las pruebas, no es suficiente con analizar y valorar de manera individual cada una de las pruebas que obran en el expediente. Revisadas, analizadas, valoradas, todas las pruebas en lo individual, debemos hacer una valoración en conjunto, una valoración sistematizada, adminiculando todas las pruebas entre sí, ya no de manera individual, sino todas como formando una unidad, un conjunto, un acervo probatorio para determinar a qué conclusión llegamos en el caso concreto controvertido. ¿A quién le asiste la razón? ¿Al actor o al demandado? Que son las dos partes fundamentales de todo proceso. Los hechos controvertidos son controvertidos fundamentalmente entre actor y responsable. El tercero interesado, que tiene un interés incompatible con la pretensión del actor,
yo sostengo que se convierte en un auténtico coadyuvante de la parte responsable. La responsable va a sustentar la validez, la legalidad, la constitucionalidad, en su caso la convencionalidad de su actuación. Y el tercero interesado, al tener un interés incompatible con el del actor, tiene un interés compatible con el del responsable. Por eso sustento la idea de que el tercero interesado se vuelve un auténtico coadyuvante de la parte responsable. En cuanto al coadyuvante del actor, el coadyuvante del actor no puede modificar, no puede variar la litis planteada por el actor, de tal manera que su apoyo, su ayuda, debe ser en el contexto del litigio planteado por el actor y por la responsable. Puede apoyar, puede aportar pruebas, puede ofrecer y aportar pruebas, pero sin modificar la litis planteada por actor y responsable. Sí, de tal manera que los hechos controvertidos, reitero, son controvertidos, son cuestionados por actor y demandado. Tercero interesado y coadyuvante se vuelven solo auxiliares de alguna de las partes principales. Al hacer esta valoración de las pruebas, también tienen una trascendencia especial las máximas de la experiencia. Para mí, las máximas de la experiencia son situaciones subjetivas del juzgador o la juzgadora. Es lo que ha aprendido en el oficio de juzgar. Es lo que ha ido adquiriendo como experiencia durante todo el tiempo que se ha dedicado a la función jurisdiccional, ya sea como persona juzgadora o bien como auxiliar de las juzgadoras. El secretario de estudio y cuenta, el secretario instructor, el secretario auxiliar, en general, todos los profesionales titulados, no titulados, que apoyen a la persona juzgadora, van adquiriendo experiencia también. Y esto es lo que se busca, lo que se quiere al momento de designar a los titulares que han de cumplir la función jurisdiccional en el órgano correspondiente. Designar a personas con experiencia, con conocimiento, que conozcan el oficio, que sepan derecho y puedan estar aptos para el desempeño de esta importante función de impartir justicia. Yo digo que el sistema de la sana crítica no es otra cosa que la valoración de pruebas debidamente fundada y motivada. El órgano juzgador debe hacer este análisis, debe manifestar el análisis que hace a partir de los hechos y de los argumentos jurídicos, de las normas jurídicas aplicables al caso concreto. Por eso hablo de una valoración debidamente fundada y motivada, ya sea para otorgarle valor probatorio pleno, para negarle valor probatorio pleno, para poderle reconocer un valor indiciario únicamente. En fin, la conclusión valoratoria a la que llegue el órgano juzgador al momento de dictar sentencia, al momento de revisar todas las pruebas aportadas por las partes o incluso las que se ha allegado el propio juzgador en ejercicio de facultades para mejor proveer o facultades para mejor resolver o facultades probatorias discrecionales, como le llaman algunos autores. A mí no me gusta la expresión discrecional, aunque es la característica de esta facultad, porque el tribunal
no tiene el deber jurídico de desahogar diligencias probatorias. La carga de la prueba es para las partes, con independencia de lo que determinemos en cada caso concreto a quién corresponde la carga de la prueba. Si la carga de la prueba es para el actor, si es para la responsable, o si tenemos un caso que en la doctrina denominamos prueba dinámica, o que en la jurisprudencia hemos llamado también inversión de la carga de la prueba. No es tanto quién tiene el deber de probar o quién tiene para sí la carga de la prueba, sino quién tiene la prueba para que la aporte al juicio y pueda el tribunal contar con estos elementos de convicción al momento de dictar sentencia. Y la dirección, la coordinación del proceso es a cargo del tribunal. El tribunal debe tener mucho cuidado que paso a paso el proceso se lleve a cabo conforme al derecho, para que una vez cerrada la instrucción, agotada la instrucción y cerrada esta etapa, esté el expediente en situación óptima de dictar sentencia, de que el juzgador pueda resolver el litigio aplicando el derecho al caso concreto. Bien, vamos a la diapositiva siguiente, por favor. ¿Qué es lo que establece la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral? Perdón, regresamos porque empecé con la sana crítica y no les dije de las otras dos. Regresamos a la 37, por favor, Alejandro. A la diapositiva 37, correcto. El sistema de la prueba tasada. ¿En qué consiste el sistema de la prueba tasada o prueba legal? Se denomina tarifa legal, prueba formal, sistema legal o prueba tasada, porque de manera priorística, de manera genérica, abstracta, el legislador determina el valor probatorio de cada uno de los medios de prueba. Establece, por ejemplo, la prueba documental pública hará prueba plena. El documento público hace prueba plena. O bien, la confesión en estas circunstancias tiene valor probatorio pleno. La testimonial en estas circunstancias tiene valor probatorio pleno. En la doctrina se hace un estudio variado de cuál se ha considerado la reina de las pruebas. En ocasiones ha sido la prueba confesión, en otras ha considerado que la prueba testimonial de dos o más testigos es la que debe prevalecer, es la reina de las pruebas, o bien que la prueba documental. Esto ha sido en distintos momentos, en distintas etapas. Considero que si abandonamos el sistema de la prueba tasada, pues no hay reina de las pruebas. ¿Por qué? Decíamos en el sistema de la sana crítica, porque debemos adminicular todas las pruebas, tenemos que concatenarlas, tenemos que relacionarlas para poder llegar a la convicción de veracidad sobre los hechos controvertidos. En el sistema de prueba tasada, el juzgador no tiene libertad, tiene que acatar lo que dijo, lo que estableció el legislador, y el legislador establece sus reglas en la ley, de tal manera que el Código Procesal Federal, Código Federal de Procedimientos Civiles, o el Código Local de Procedimientos Civiles, o de Procedimientos Penales, o de Justicia Administrativa, determina en la ley
cuál es el valor probatorio de cada uno de los medios de prueba. Poca libertad deja al juzgador para poder reconocer valor probatorio a los elementos de prueba que tenga en el caso concreto. A diferencia de este sistema que explican algunos autores, deriva de la desconfianza que el legislador tiene en el juzgador y por eso le limita, por eso le dice cuál es el valor probatorio de cada elemento de prueba. A diferencia del sistema de la prueba tasada, en el sistema de la libre apreciación, de la íntima convicción, de la libre valoración, la ley deja al órgano juzgador en libertad absoluta para poder darle a cada prueba el grado de convicción que considere pertinente, sin necesidad de tener que explicar cómo o por qué llegó a esa conclusión. ¿Por qué los elementos de prueba del caso concreto le convencen o lo convencen para poder emitir una resolución en sentido favorable al actor o en sentido favorable al demandado? Este sistema de libre convicción ha prevalecido fundamentalmente en tribunales de jueces legos. El juez letrado es el juez que ha estudiado, que tiene una profesión jurídica. Si revisamos las leyes orgánicas, vamos a encontrar leyes orgánicas de los tribunales o de los poderes judiciales, vamos a encontrar una serie de requisitos para ser juez, magistrado o ministro. Y vamos a encontrar, salvo alguna rara excepción, que siempre se exige ser profesional del derecho, tener título debidamente expedido por una institución de educación superior legalmente facultada para impartir esos estudios y otorgar el título correspondiente. Pero además se exige un plazo mínimo de experiencia, 2, 3, 5, 10 años, lo que considere el legislador, pero experiencia en el ejercicio de la profesión. Y por supuesto, como es el caso de los magistrados electorales, también se requiere que tengan conocimiento en materia electoral. No hay examinadores propiamente, pero los aspirantes a magistrado electoral, los de carácter federal, tienen que pasar por el tamiz de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte es la que propone una terna por cada vacante y antes de proponer la terna, obviamente hay una convocatoria. A esta convocatoria concurren todos los interesados y hacen una comparecencia ante la Corte. Ministras y ministros pueden hacer, a ver, parece que nuestro audio está un poco mal, no sé si alcanzaste a ver, Alejandro. Ojalá nuestros compañeros yo lo escucho técnica, bien. Ya. Perdón, ya lo interrumpí, doctor. Sí, yo lo escucho bien, ¿eh? Sí, no sé si los demás. Lo mismo me dice Cindy. Tal vez sea el internet, Elizabeth, entonces. Qué bueno que todos escuchan bien. Bueno, decía, esto en el sistema en que los jueces son letrados. Gracias. Sí, ya vi que todos están escuchando bien. Parece que es problema de tu internet. En cambio, los jueces legos o juezas legas, no sé si se pueda decir, yo normalmente uso el masculino porque así es el lenguaje. Lo uso con todo respeto y lo digo con todo respeto para las mujeres. Pero cuando uso en el masculino, no es por machismo, no es por discriminación, sino porque el lenguaje no tiene sexo. Y me refiero al ser humano, no ser humano hombre, sino género humano. Me refiero
a hombres, mujeres y no binarios, porque también los no binarios ahora dicen, ¿y nosotros en dónde quedamos? ¿Por qué nada más mujeres y hombres? Y los que somos no binarios, ¿en dónde estamos? Si no, lo hago y lo digo con todo respeto, utilizando el lenguaje que para mí es el correcto, sustentado en estudios también de la Real Academia Española de la Lengua, con independencia de la moda que se está imponiendo de un lenguaje incluyente en donde a veces usamos expresiones que no tienen sentido o símbolos que no tienen sentido y que sin embargo entendemos como incluyentes. Perdón la digresión. En el sistema de la libre apreciación o íntima convicción, se utiliza fundamentalmente para jurados populares, para jueces legos, jueces sin estudios, que se procura siempre sean personas prudentes, personas que puedan de manera objetiva e imparcial emitir una resolución para el caso concreto controvertido. Actualmente tenemos una nueva tendencia en la solución de controversias jurídicas, que son los medios alternativos de solución de controversias. Fuera del caso del arbitraje, que puede ser de estricto derecho o de equidad, caso en el cual se tienen que establecer reglas en el arbitraje. Cuando el arbitraje es de estricto derecho, las reglas están en la ley procesal aplicable al caso concreto. Cuando el arbitraje es por equidad o de equidad, las reglas las fijan las partes interesadas. Salvo ese caso, para mí, todos los demás medios alternativos de solución de controversias no requieren pruebas y no requieren conocimientos jurídicos. En algunos países incluso se excluye a los abogados de el conocimiento de estos medios alternativos de solución de controversias. Se prefiere a ministros de culto religioso, a profesores, a cualquiera otro, menos abogados, que se trata de resolver el conflicto sin necesidad de recurrir al derecho, es más, excluyendo al derecho, que las partes interesadas se pongan de acuerdo y resuelvan de la mejor manera posible su conflicto sin tener la necesidad de llegar a los tribunales. Por tanto, una persona prudente, una persona con un juicio lógico, con un juicio aceptable, vuelvo a la palabra originaria, prudente, una persona prudente es la ideal para poder conocer fuera del derecho de estos conflictos y proponerles una solución a su controversia. Jurisprudencia viene justamente de juris y prudencia, o prudente, jurisprudente. Si el conocedor del derecho debería de ser una persona prudente para resolver el caso concreto, no ser, como luego nos dicen de manera despectiva, picapleitos o cosas por el estilo. Sin hacer el pleito más grande para poder tener una fuente de trabajo, promover en primera instancia, promover apelación, promover amparo, promover revisión de amparo y a ver hasta dónde llegamos. Sino estos tribunales de conciencia, de equidad, pueden ser positivos también y pueden no recurrir a las pruebas, sino a el convencimiento para los interesados de que resuelvan su conflicto de la mejor manera posible. Pero volviendo al tema de la íntima convicción, los jurados populares reciben pruebas, valoran pruebas, pero nunca explican cómo llegaron a la conclusión a la que llegaron.
Actualmente creo que hemos tenido conocimiento de muchos casos en Estados Unidos de Norteamérica, en asuntos penales, en donde es el jurado popular el que conoce de estos asuntos y resuelve si el acusado es inocente o si es culpable. Nunca hemos escuchado cómo es que llegan a la conclusión de inocencia o de culpabilidad. Tienen este sistema de la libre valoración de las pruebas, de la íntima convicción, lo que ellos consideran bueno o malo es lo que prevalece. A diferencia de estos dos sistemas, está el de la sana crítica. Ya expliqué cómo es el sistema de la sana crítica. Lo que buscamos es resolver conforme a derecho, razonando de manera congruente y explicando por escrito, por supuesto, cómo fue que valoramos las pruebas y llegamos a la conclusión de que le asiste la razón al actor o le asiste la razón a la responsable. Para mí, el mejor sistema es el sistema de la sana crítica. Bien, si hay algún comentario, alguna pregunta, alguna observación, adelante. Si no lo hay, continuamos. Por favor, Alejandro, ¿a dónde estábamos? No me acuerdo si era la 39, la que sigue. Aquí está. Nuestra Ley General del Sistema de Medios de Investigación asume un sistema mixto. Hay autores que dicen que no hay sistemas mixtos y tienen razón. Yo digo sistema mixto porque se establecen los dos sistemas, tanto el de la sana crítica como, excepcionalmente, el de la prueba tasada. La prueba tasada, veamos el artículo 16, párrafo 2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno. Si el legislador nos impuso a los juzgadores esta razón, esta verdad, si es un documento público, su valor probatorio es pleno, aunque permitió una salvedad, una excepción, bueno, dos excepciones, salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refiera. Si puede ser falso el documento, aparentemente es un documento público, pero si se objeta su autenticidad, el objetante tendrá derecho al desahogo de la prueba correspondiente para demostrar que ese documento es falso. Que aparentemente es un pasaporte expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores o bien un testimonio notarial expedido por el notario o un poder, en fin. Pero puede ser falso. Y podemos impugnar la autenticidad del documento o bien la veracidad del contenido del documento. El documento puede ser auténtico, pero su contenido ser falso. Podemos tener una declaración en nuestra materia electoral, una declaración de testigos ante notario público cumpliendo todos los requisitos que la ley establece. Llegó el testigo a la oficina del notario, le pidió que le prestara sus servicios profesionales porque quería manifestar hechos que le constan, se identifica plenamente con su credencial de elector, rinde protesta, incluso, esto no es necesario ante notario, pero rinde protesta de decir verdad, que todo lo dicho lo sabe y le consta porque estuvo ahí, la razón de su dicho, según lo que nos requiere la ley, queda plenamente identificado y declara. Pero resulta que quienes sean perjudicados
con esa declaración puedan objetar la autenticidad de lo declarado, de lo contenido en el documento. Y si demuestran esa falsedad, pues el documento, no obstante ser público, no podrá tener valor probatorio pleno en el caso concreto respecto de los hechos controvertidos. Fuera de este caso, la regla es que las pruebas en materia electoral se valoran conforme a la sana crítica. El párrafo 1 del artículo 16 establece que los medios de prueba serán valorados por el órgano competente para resolver, atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, tomando en cuenta las disposiciones especiales señaladas en este capítulo. Acuérdense que la sana crítica es atender las reglas de la lógica, auxiliado el juzgador por las máximas de la experiencia. Así que aquí lo que nos está diciendo el legislador es redundante con decir que conforme a la sana crítica hubiera sido suficiente. ¿Sí? Ya sabemos en qué consiste la sana crítica y no necesitaba repetir los otros aspectos. Y veamos, por ejemplo, en el párrafo 3, las documentales privadas, las técnicas, las presuncionales, la instrumental de actuaciones, la confesional, la testimonial, los reconocimientos e inspecciones judiciales y las periciales, solo harán prueba plena cuando el juicio del órgano competente para resolver. Vamos a la siguiente diapositiva. Los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados. Sí, todo esto que está aquí no es otra cosa que la sana crítica. Regresamos a la diapositiva anterior, por favor. Vean, nos dice, harán prueba plena cuando el juicio del órgano competente, vamos a la siguiente, los demás elementos que obren en el expediente, dijimos, en la sana crítica se deben admiticular, se deben concatenar, se deben analizar como una sola unidad todas las pruebas que obren del expediente. De tal suerte que lo que aquí nos está diciendo el legislador vuelve a caer en el mismo tema, sana crítica. Pero cuando valoramos las pruebas, dijimos, debemos de tomar en cuenta los hechos controvertidos, porque son justamente de donde vamos a despejar la duda o la incertidumbre. ¿A quién le asiste la razón? Toda controversia se crea a partir de hechos. Son los hechos controvertidos. Uno afirma una cosa, el otro afirma otra cosa. ¿Quién de los dos prueba su afirmación sobre los hechos controvertidos? Esto de la verdad conocida, que mucho se utiliza en el derecho del trabajo, realmente es una expresión sinónima de buena fe. Y entonces, conforme a la lógica, pero todo juzgador debe actuar de buena fe, o más que de buena fe, debe actuar conforme a la ética y al recto raciocinio. Si con todos estos elementos llegamos a la conclusión de cuáles son las afirmaciones de hechos verdaderas, así es como resolveremos y daremos a estos elementos probatorios valor probatorio pleno. Del análisis de todas las pruebas por estas razones, conforme a estos hechos, la sala o el suscrito, según sea la competencia de cada quien, llega a la
convicción de que le asiste la razón A. Y ya diremos a quién. El párrafo 4. En ningún caso se tomarán en cuenta para resolver las pruebas ofrecidas o aportadas fuera de los plazos legales. Acuérdense, como parte del procedimiento probatorio, las pruebas se deben ofrecer en el momento oportuno, en el escrito correspondiente. El actor debe ofrecer las pruebas en su escrito de demanda. Si no ofreciera en su escrito de demanda, puede ofrecer las pruebas en un escrito distinto, pero presentado dentro del plazo previsto para impugnar. Si el escrito de ofrecimiento de pruebas se presenta fuera de ese plazo, después de ese plazo, ya no se tomarán en consideración las pruebas ofrecidas. Se quedará sin oportunidad probatoria porque no cumplió el requisito de forma y tiempo. Debe ser dentro del plazo previsto por escrito, ya sea en el escrito de demanda o en un escrito distinto, pero siempre dentro del plazo previsto para impugnar. En cuanto al tercer interesado, tiene el plazo de 72 horas para comparecer. Dentro de ese mismo plazo debe ofrecer las pruebas. Puede no aportarlas, ya se verá el caso concreto, pero ofrecerlas. Debe ofrecerlas en el plazo de 72 horas. La responsable tiene que ofrecer sus pruebas al momento de rendir su informe circunstanciado. Para rendir su informe circunstanciado tiene 24 horas, computadas a partir de la conclusión de las 72 horas de publicidad, de tal suerte que la responsable ha conocido de la impugnación desde el momento en que la recibió, sabe qué acto es impugnado, es un acto suyo, de tal manera que sabe qué pruebas ofrecer y aportar. La aportación, el ofrecimiento y la aportación debe ser dentro de ese plazo de 24 horas. Y el coadyuvante puede ofrecer sus pruebas dentro del plazo que tiene para aparecer como coadyuvante. Si es coadyuvante del actor, tiene el mismo plazo que el actor para impugnar. Si es coadyuvante del tercero interesado, tiene el mismo plazo que el tercero interesado para comparecer. Sí, depende del coadyuvante de quién es. Pero la regla, las pruebas ofrecidas fuera de los plazos legales son inadmisibles. Ya no se pueden admitir. Y si no se admiten, menos aún se pueden valorar. No se pueden tomar en cuenta al resolver el caso controvertido. Nos dice el legislador, la única excepción a esta regla será la de pruebas supervenientes. Solo se pueden ofrecer fuera del plazo legalmente previsto como regla las pruebas supervenientes, entendiéndose por tales los medios de convicción surgidos después del plazo legal en que deban aportarse los elementos probatorios, y aquellos existentes desde entonces, pero que el promovente, el compareciente o la autoridad electoral no pudieron ofrecerlo, tal por desconocerlos o por existir obstáculos que no estaban a su alcance superar, siempre y cuando se aporten antes del cierre de la instrucción. ¿Sí? La prueba superveniente es la que surge después del plazo previsto para su ofrecimiento, o bien la que ya existía al momento en que debió de haberse ofrecido y aportado, pero que era desconocida o eran desconocidas por el oferente. El oferente, aunque no se requiera en el texto legal, debe ofrecer las pruebas supervenientes que existían al momento en que presentó su demanda, su escrito de tercero interesado, de coadyuvante o de responsable,
debe hacerlo bajo protesta de decir verdad. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que yo no sabía de la existencia de estos elementos de prueba, aunque ya existían cuando presenté mi demanda, inscrito de tercer interesado o coadyuvante, o cuando rendí informes circunstanciados. O bien, ya existían, pero no estaban a mi disposición. Pedí copia certificada o copia simple, o pedí que aportaran esas pruebas al juicio y no me han contestado. Exhibo mi escrito petitorio en el que se advierte el acuse del recibo. Presenté mi escrito tal día, a tal hora, y no me han dado respuesta, ni positiva ni negativa. Y un tema con el que yo no estoy de acuerdo y normalmente no se cumple en la práctica, que se deben ofrecer y aportar antes del cierre de la instrucción. Yo no comparto esta norma, esta regla que impone el legislador. Para mí, las pruebas supervenientes se pueden ofrecer y aportar incluso después de cerrada la instrucción, pero antes de que se dicte sentencia. En la vida práctica, vivimos hace poco más de 6 años esta experiencia. Se eligió gobernador en el estado de Colima. Se demandó la nulidad de la elección. Y un día antes de celebrar la sesión pública para dictar sentencia reconociendo la validez de la elección, compareció ante el Congreso local del estado de Colima el secretario, creo que de Previsión Social, algo similar, y reconoció una grabación en el sentido de haber dado instrucciones a determinada persona para que buscara simpatías, buscara apoyo en la población a favor del candidato del Partido Revolucionario Institucional. Esa grabación, audiograbación, se presentó en la tarde. Primero, el reconocimiento ante la legislatura del Estado fue en el transcurso de la mañana del día anterior al de la sesión pública. Y en la tarde recibimos en el tribunal, en la sala superior, la aportación de esta grabación. Y con base en esa grabación, el ponente cambió su proyecto de sentencia para declarar la nulidad. Si la instrucción ya estaba cerrada, ya se había concluido, pero no se había dictado sentencia. Para mí, la norma debe ser que se podrán aportar antes de que se dicte sentencia. Podríamos ya estar incluso en el desahogo de la sesión pública de resolución. Pero si no se ha dado cuenta de ese asunto y no se ha discutido, no se ha resuelto, puedo todavía en ese momento pedir que se difiera el conocimiento del caso particular, porque estoy ofreciendo pruebas supervenientes que pueden cambiar el sentido del proyecto, que puede cambiar el sentido de la posible sentencia. Si el ofrecimiento de pruebas supervenientes se debe aceptar incluso antes de dictar sentencia, no importa el momento cronológico en que ello ocurre, hasta antes de dictar sentencia. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. Creo que aquí acabamos. Sí. ¿Hay alguna intervención, algún comentario? Adelante, Cindy.
Gracias, doctor. Oiga, es que tengo como varias preguntas, bueno, son 4. Sí. Mire, quería preguntarle si el ofrecer una respuesta a una solicitud de información obtenida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia se puede tomar como una documental pública, toda vez que pues proviene directamente de una autoridad, ¿verdad? Luego, otra pregunta es si a su consideración, al momento de hablar del plazo para ofrecer pruebas, vemos que es dentro del plazo de los 4 días que tenemos para presentar el medio de impugnación, el hecho de que el tercero interesado solo tenga 72 horas para personarse y ofrecer pruebas, no es inequitativo, o sea, a una parte le están dando 4 días y a la otra 72 horas. Y las otras 2 preguntas van en el sentido de, bueno, según yo, en la ley electoral, en la normativa electoral, no hay una obligación para las magistraturas al momento en el que están integrando un expediente y se dan cuenta que una prueba es falsa, que hay una falsedad en un documento, no hay obligación para presentar una denuncia penal respectiva por la falsedad de documentos. Más no sé si estoy en lo correcto o no, porque en otras materias sí está esa obligación, por ejemplo, en temas de responsabilidad administrativa. Y en dado caso, la cuarta sería si durante su experiencia, efectivamente en algún asunto se dio vista a alguna fiscalía o alguna autoridad por documentos falsos que se hubieran entregado, porque para mí es un tema delicado, no solamente pues que están falsificando un documento, sino que están intentando, o sea, como declarar falsamente o de verle la cara al juzgador al momento en que se están atreviendo a, pues sí, a ofrecer pruebas falsas, ¿verdad? O sea, si no existe como un deber público, ciudadano del juzgador, de atender ese tema, no únicamente decir, pues sabes que no lo toma en cuenta, no me aportas ningún material probatorio, desestimo tu prueba, sino más allá a todo este sistema de, pues de procesal electoral, que son temas de interés público y tal, ¿verdad? Perdón por tanta pregunta, pero son mis dudas. Gracias. Está bien, Cindy. Voy a ver si tomé nota de las 4. Luego preguntas, Pedro, para que no se me olviden, por favor, las preguntas. Sí, la información que recibimos de los institutos de transparencia y acceso a la información pública son documentos públicos, efectivamente, porque los genera un órgano de autoridad en el ámbito de su competencia. Así que son documentos públicos, no los ha elaborado el oferente de la prueba, sino el órgano del Estado competente para dar esa información. Ello no implica que sea necesariamente información auténtica, verdadera. Sí, porque si fue un particular el que le dio la información y la autoridad recibe y la transmite al peticionario, si solo está transmitiendo lo que recibió de otro. Si en nuestra materia los partidos políticos deben informar al instituto y el instituto informa a los interesados lo que el partido le informó. Sí, así que puede haber prueba en contrario. Sí, pero como información, como documento es público. El tercero interesado. No, para mí no hay equidad. Perdón, no hay inequidad. Sí, porque podría ser también para el coadyuvante. Sí, ¿en qué momento se enteró el actor del acto que impugna y en qué momento impugnó? Si impugnó en el último momento y en ese último momento se entera el coadyuvante, ya no va a poder comparecer porque no le informó el actor sobre el acto que iba a controvertir. Que pudiera también pensar en esa inequidad. Pero el tercero interesado no es agraviado. Es tercero interesado, pues les decía, para mí se vuelve coadyuvante de la responsable. Sí, puede participar, es cierto. Si es agraviado, ya no es tercero interesado.
y entonces su plazo es el mismo que tienen los demás para poder impugnar. Sí, no me parece que sea un caso de inequidad entre las partes. De por sí, nuestro proceso electoral es un proceso, diría yo, sumarísimo, aunque estas palabras creo que ya no existen, no sé si en el proceso civil todavía sigan existiendo procedimientos sumarísimos, pero sí es sumario. Sumarísimo, imagínense, o más bien, no se imaginen, acuérdense del recurso de reconsideración para impugnar la asignación de diputados y senadores por el principio de representación proporcional. El interesado tiene 48 horas para demandar. Solo en nuestra materia vemos estos plazos brevísimos y nos hemos acostumbrado a defendernos en esos plazos breves. Sí, pero solo por la diferencia entre 4 días, por ejemplo, y 72 horas, para mí no hay inequidad. La denuncia. Pienso que el deber es para todos. Todo aquel que tiene conocimiento de un ilícito lo debe denunciar a la autoridad competente. Yo me quedé con una experiencia de un magistrado al que siempre he guardado respeto, que dijo: los tribunales no están para denunciar. Los tribunales estamos para resolver las controversias que nos traigan los interesados. Y en todo caso, dejemos a salvo el derecho del interesado para que presente la denuncia ante los órganos competentes. Y yo he seguido, o seguí en la práctica, esa misma máxima de experiencia. ¿Sí? No afecta. Sí, puede haber casos, por supuesto, en que sí haya el interés público agraviado y por tanto que haya necesidad de dar vista a la fiscalía competente. No recuerdo un caso específico en el que se haya dado vista a la fiscalía competente. No sé, no tengo en mente lo que pasó en el año 2000, en la elección del presidente de la República, cuando el Sindicato de Trabajadores de Petróleos Mexicanos le dio a dirigentes del Partido Revolucionario Institucional 500,000 pesos. Sí, 500,000 pesos, que motivó la imposición de una sanción por 1,000,000 de pesos y la doble contabilidad que llevó el Partido Acción Nacional con su candidato Vicente Fox. Sí, todos estos pueden ser constitutivos de delitos. No me acuerdo si se dio vista a la Fiscalía General de la República. No lo recuerdo, pero casi podría asegurar que no, porque eran magistrados de esa generación de los que aprendí a no presentar denuncias, a no dar vista, sino dejar a salvo el derecho de los interesados para que hagan lo conducente. Voy a tratar de buscar algún dato para ver si en algún caso dimos vista y tomar esta pregunta para ejemplo posterior. Muchas gracias. Gracias. Con gusto. Adelante, Pedro. Muy buenas tardes. Pues sí, el caso que estaba comentando de las pruebas y en el tema legislativo sí hace mucha falta verificar esto. Los legisladores muchas veces no ponen en su parte. Sin embargo, en lo que es la prueba pública que te refería, sí hay casos que yo conozco en donde hacen la impugnación y la prueba pública pasa a ser falsa en el caso de las casillas. Hay una situación, a mí me tocó vivirla, en donde se impugna una casilla porque la diferencia entre el primero y segundo lugar eran de 4 votos.
la impugnan el día lunes y bueno, el transcurso de los días para lo que fue el cómputo distrital, se revierte en esa casilla al abrir el paquete en ese recuento. El segundo lugar pasa al primero con una diferencia de 35. Entonces ahí yo creo que también sería valorar el tema a los legisladores, cómo pasaría esa parte en donde incluso existen fallos. No somos humanos, pero al momento de desestimar esa prueba, ese sería mi comentario. Gracias, Pedro. Yo creo que lo dije en la sesión del viernes. Para mí sí es importante la prueba pericial y no acepto la prohibición que está en la ley por ser una prohibición inconstitucional, violatorio del debido proceso legal. Del debido proceso, perdón. Si aduce el impugnante que las boletas utilizadas son falsas, no son las que entregó el Instituto Nacional Electoral, se debe proceder de inmediato al desahogo de la prueba pericial correspondiente. Ya hay la especialidad en documentoscopía, poder saber si el documento, si la boleta es original, es auténtica o si es falsa. Sí, para mí no se puede desechar la prueba, se debe admitir, se debe desahogar para poder saber si le asiste o no la razón a quien aduce que las boletas utilizadas son boletas apócrifas, porque hemos escuchado decir que algunos partidos políticos elaboran las boletas, las marcan, se la dan al ciudadano, a la ciudadana, con el compromiso de que sea ese voto el que deposite en la urna y que la boleta que le den en la mesa directiva de casilla se la entregue para poder recibir la contraprestación. Sí, estamos ante hechos ilícitos de parte de las dos partes, del que ofrece el dinero y del que acepta depositar un documento apócrifo para poder tener votos el partido que le interese o el candidato que le interese. Sí, pero con independencia del tema penal, en el ámbito electoral, para mí se debe desahogar la prueba. Hay tiempo suficiente para hacerlo. Sí, durante 29 años estuve en la impartición de justicia electoral. 16 años como magistrado, 10 años como secretario general de acuerdos y 3 años como secretario de estudio y cuenta. Y puedo decir, sin temor a equivocar, que sí hay tiempo para desahogar esas pruebas periciales. Esa y cualquier otra pericial vinculada con la elección, en específico la jornada electoral y los resultados de los cómputos correspondientes. Que habrá que hacer un esfuerzo, pero desahogar la prueba pericial declarando inconstitucional la norma que prohíbe el desahogo de este tipo de pruebas cuando están vinculadas con el desarrollo de la jornada electoral, los cómputos correspondientes y sus resultados. Espero haber contestado, Pedro. Sí, muchas gracias. Bien, si no hay alguna otra pregunta, alguna observación, vamos al tema de plazos y términos, porque nuestro plazo está concluyendo y no vamos a poder abarcar todo. En plazos y términos realmente no se establece nada y se establece mucho en nuestra ley. ¿Sí? ¿Cuáles son los plazos? El tiempo que tenemos para impugnar, para comparecer como tercero interesado, como coadyuvante, como responsable, el tiempo que se tiene para admitir la demanda, el tiempo que se tiene para dictar la sentencia y los plazos jurisdiccionales que imponga el tribunal para el cumplimiento de requerimientos. Muchas veces damos un plazo de 3 horas, yo jamás lo hice, de 6 horas, de 12 horas, de 24 horas,
para dar cumplimiento a un requerimiento. Me parece que debemos de tener mucho cuidado en estos plazos brevísimos. 24 horas me parece que no afectan en nada la solución de la controversia y muchas veces podemos disponer incluso de más tiempo y dar 2 o 3 días para que el requerimiento sea cumplido, sea satisfecho como debe ser. Cuando fui secretario general de acuerdos y sabía, porque conocía todos los asuntos, que iba a haber algún requerimiento o que el magistrado iba a preparar auto de requerimiento y me lo decía, yo le informaba al que se iba a requerir. Se va a dictar un auto de requerimiento, te vamos a notificar más o menos a tal hora, por favor preparan, les decía todo lo que necesitábamos para poder resolver y ellos para poder cumplir. No había ninguna conducta ilícita, nunca lo hice sin autorización de magistrados o del presidente o del colegiado, según fuera el caso, y no tuvimos problemas en que los requerimientos fueran cumplidos oportunamente con independencia del plazo que les dábamos. Ya como magistrado procuré nunca dar un plazo de 3 o 6 horas. Siempre un plazo razonable para que se cumpliera y advertía también o pedía al secretario, háblales y diles que necesitamos esto, esto y esto, mientras hacemos el acuerdo, notificamos, etcétera, que preparen lo que queremos. El tema de plazos y términos es importante según haya o no desarrollo de procedimientos electorales. Sabemos todos que dentro de los procedimientos electorales, proceso establece la ley, pero son procedimientos, dentro de los procedimientos electorales, todos los días y horas son hábiles. No importa si notificamos a las 12 de la noche o 3 de la mañana y se dan 3 horas para el cumplimiento. Los plazos fijados en horas transcurren de momento a momento. Si notificamos a las 3 de la mañana y dimos 3 horas, las 3 horas concluyen a las 6 de la mañana. Si los plazos están computados por días, los días se computan de 24 horas. Pero no desde el momento de la notificación, porque muchas veces he visto eso. Plazo de 3 días, como notifiqué a las 12 del día, concluye, hoy es lunes, martes, miércoles, concluye el miércoles a las 12 del día o el jueves a las 12 del día. No, si notifico hoy lunes a las 12 del día y estoy dando 3 días de plazo, el plazo se computa a partir del día siguiente de la notificación. Y el día siguiente de la notificación, en el ejemplo que estoy poniendo, sería el martes. El martes, a partir del primer momento de ese martes, del primer momento, del primer segundo, de la primera hora, empieza a computarse el plazo de 3 días. Y concluye, en el ejemplo, transcurrido el martes, el miércoles y el jueves hasta las 12 de la noche. Los días se computan de 24 horas. Si el plazo está señalado en días, son días completos. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor, Alejandro. Ahí está lo que les decía, son los artículos 7 y 8. Días inhábiles. Todos los sábados y domingos, si estamos fuera del procedimiento electoral. Dentro del procedimiento electoral, todos los días y horas son hábiles. Fuera del procedimiento electoral, son inhábiles todos los sábados, todos los domingos y además los inhábiles conforme a la ley y a la jurisprudencia. Puede ser inhábil el 15 de septiembre. Es inhábil el 16 de septiembre. Si no hay duda, la ley lo establece. Pero yo espero que no suceda. Pero si hay un temblor
y se suspenden las actividades del tribunal, ese día no cuenta, es un día inhábil y debe haber un acuerdo del propio tribunal diciendo que por suspensión de labores para poder revisar la situación de los edificios, el día es inhábil y no se computa para efectos procesales. Nos pasó hace no mucho tiempo en que hubo necesidad de suspender el plazo por 2 días. No fue en todas las salas, pero sí fue en la sala superior, me parece que en la sala Ciudad de México y en la sala Guadalajara, para poder revisar los edificios que no hubiesen sufrido daños que hicieran inhabitable, inocupable el edificio para seguridad del personal. Siempre que el tribunal no lleve a cabo sus actividades normales en un día, aunque haya guardia, no se computa para el plazo procesal. Y todo esto debe de tomarse en cuenta y está no solo en la ley, sino en la jurisprudencia de la Sala Superior. Bien, vamos a la siguiente, por favor. La siguiente va a ser la 51, Alejandro. El tema de incidentes. A la siguiente, por favor. Solo tenemos 2 incidentes regulados en nuestra ley. El incidente de nuevo escrutinio. A ver, creo que, a ver, la que sigue, por favor. La que sigue. Y la siguiente. Ahí está. Bien. Les decía, en la ley solo tenemos regulados 2 incidentes. El incidente sobre la pretensión de nuevo escrutinio y cómputo. El incidente de nuevo escrutinio y cómputo. Con todas las reglas que tenemos en la ley procesal. Y el otro incidente es el de acumulación. La acumulación es un incidente, es una cuestión accesoria que surge durante la instrucción de un juicio o de varios juicios, o bien que se puede dar hasta el momento de dictar sentencia, o incluso hasta el momento del cumplimiento de sentencia. Y solo tenemos 2 incidentes previstos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. En el artículo 21 bis, el nuevo escrutinio y cómputo. Vamos a la siguiente, por favor, Alejandro. La que sigue. La acumulación en el artículo 31. Son los únicos. Y sin embargo, en la práctica, tenemos muchos incidentes más que están previstos en nuestro reglamento interno. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor, Alejandro. El desechamiento de la demanda no está previsto como incidente, pero es una sentencia incidental. Decimos que ante la improcedencia notoria de la demanda o ante la frivolidad de la demanda o en cualquiera de los supuestos de improcedencia previstos en el artículo 10 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, se desechará de plano la demanda. Desechar de plano significa sin actuación alguna. Revisamos la demanda, advertimos que es notoriamente improcedente, dictamos sentencia de desechamiento o inadmisión de la demanda. Es una cuestión incidental. No se conoce el fondo y no se puede conocer el fondo porque la demanda no se admitió. Sí, hay desechamiento. La sentencia de desechamiento es una sentencia incidental. Y lo mismo, el sobreseimiento. Admitimos la demanda
llevamos a cabo la instrucción y en el desarrollo de la instrucción advertimos que hay una causal de improcedencia. Ya no se resuelve el fondo de la litis, se resuelve sobreseyendo, diciendo hay una causal de improcedencia del juicio o recurso y por tanto se decreta el sobreseimiento sin resolver el fondo del litigio. Es también una sentencia incidental. O bien, los conflictos de competencia. ¿Quién es competente en este caso concreto? ¿La Sala Regional Monterrey o Sala Regional Guadalajara? ¿La Sala Regional Jalapa o Sala Superior? Si los conflictos de competencia muchas veces no sabemos, no es claro cuál es el órgano jurisdiccional competente y por tanto tenemos que tramitar un incidente de competencia o incompetencia o conflicto de competencia. En algunos casos, en asuntos laborales, no me gusta citar los laborales porque para mí no es electoral, pero en algún caso laboral, el servidor público adscrito al Instituto Nacional Electoral impugnaba actos del Instituto de Seguridad Social para los trabajadores al servicio del Estado. Le dijimos, este asunto no es de la competencia del tribunal, pero él había demandado originalmente ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Se declara incompetente la Junta Federal, considera competente al tribunal, el tribunal se declara incompetente y envía los autos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los trabajadores al servicio del Estado. Sí, pero el conflicto puede ser entre las salas regionales o una sala regional y una sala superior. Se tiene que resolver en un incidente, pero también es un incidente el ejercicio de la facultad de atracción. Si consideramos que un asunto es de especial relevancia y trascendencia, de oficio la sala superior puede ejercer su facultad de atracción, pero para ello requiere iniciar el incidente correspondiente. O puede la sala regional que haya recibido el caso considerar que es de especial relevancia y solicitarle a la sala superior que ejerza su facultad de atracción. Si se tiene que analizar si efectivamente procede o no el ejercicio de la facultad de atracción para ese caso concreto. O bien, las partes en controversia pueden pedir que sea la sala superior en ejercicio de facultad de atracción la que conozca de ese caso particular. En incidente se resuelve el tema. Otro incidente, el ejercicio de la facultad de delegación de la sala superior para que las salas regionales le ayuden a resolver una cantidad considerable de asuntos respecto de los cuales la sala superior ha establecido jurisprudencia. Si hay tesis de jurisprudencia aplicable, las salas regionales solo tienen que aplicar esa tesis de jurisprudencia para poder resolver el caso concreto. Y en consecuencia puede la sala superior ejercer esta facultad de delegación, decirles salas regionales, les envío estos casos, esta es la tesis de jurisprudencia aplicable, ayúdenme por favor, por el cúmulo de trabajo que tenemos, no podemos hacernos cargo de manera rápida de todos los asuntos. Y para poder resolver de manera pronta, completa y expedita, se puede ejercer esa facultad de delegación para las salas regionales.
Lo mismo cuando hay un motivo de impedimento para que una magistrada o magistrado conozca de determinado asunto, puede pedir ser eximido del conocimiento de ese caso. Solicita excusa. Será la sala la que califique si efectivamente hay una causa que impida a la magistrada o al magistrado conocer de ese caso concreto, declarar si es fundada o infundada la petición de excusa. Todo ello es en un incidente. Pero también, para mí, las partes interesadas tienen el derecho de recusar a una magistrada o un magistrado. Si la magistrada o el magistrado que se encuentra en un supuesto de impedimento para conocer del caso no solicita excusa para ese conocimiento, las partes interesadas pueden solicitar que sea excluido el magistrado o la magistrada del conocimiento de ese caso. Y esto en otros procesos, sobre todo en el proceso civil, se conoce como recusación. Tienen los interesados el derecho de recusar al magistrado o magistrada que consideren no se conducirá con imparcialidad porque existe una causal de impedimento para que conozca del caso. Por supuesto, se tiene que argumentar, se tiene que decir en qué consiste ese impedimento y se deben ofrecer las pruebas correspondientes para poder resolver. Y, por supuesto, también se da vista a quien es recusado para que manifieste lo que a su interés convenga o lo que a su función institucional corresponda. Es un tema que no está previsto en ninguno de los preceptos de nuestro reglamento, pero sí podemos, con base en el artículo 59 del reglamento interno y la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, hablar de este incidente de recusación. También la escisión de juicios o recursos es un incidente. Cuando con una demanda se impugnan dos o más actos que no necesariamente tienen que ser resueltos con la misma sentencia, se debe hacer el desglose, la escisión, dividir la demanda para que se integren dos o más expedientes, tantos expedientes como actos controvertidos existan en el caso concreto. O bien hay dos o más demandantes, aun cuando sea la misma resolución, si no hubo acumulación ante la responsable, no tiene por qué haber necesariamente acumulación ante las salas del tribunal. Se puede ordenar la escisión de los distintos asuntos para que cada uno sea resuelto conforme a la argumentación, a los hechos y a las pruebas que correspondan a cada demandante. Y finalmente tenemos la aclaración de sentencia. Sí, tampoco está en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Una sentencia puede contener errores y en su caso debemos rectificar, debemos aclarar, siempre que no sean cuestiones de fondo, siempre que sean cuestiones de error salvable, no de un error insalvable. Si, por ejemplo, decimos que se anula, se declara la nulidad de la elección de la votación recibida en 10 mesas directivas de casilla y resulta que al elaborar la tabla correspondiente son solo 8 o son 12 o 13, pero en todo el texto de la sentencia
la anulación corresponde solo a esos 8 o a esos 13 y dijimos 10, debemos corregir el error que no trasciende al fondo de la sentencia. Es únicamente la adecuación de entre lo que quedó resuelto y lo que quedó dicho. Si dijimos 10 y solo son 8, corregir y decir que la cantidad correcta es 8 y no 10, o bien que son 13 y no 10. Y muchas veces se cometen errores que no son trascendentes. El actor tiene razón, por tanto, se absuelve a la responsable. No, es ilógico. Si dijimos que el actor tiene razón y se absuelve a la responsable, pues hay una incongruencia, pero no es una incongruencia de fondo porque del estudio de toda la argumentación encontramos que efectivamente hemos considerado que al actor le corresponde la razón. En consecuencia, se revoca, se anula o se modifica la resolución impugnada. En fin, los temas de aclaración de sentencia son muchos, son errores que podemos equivocarnos al momento de hacer cuentas. Si anulamos votación de una o más casillas, tenemos que hacer la deducción correspondiente del cómputo municipal, del cómputo estatal o del cómputo distrital según corresponda. Y si nos equivocamos al momento de hacer cuentas, pero ello no trasciende, debe ser simplemente una aclaración de sentencia. El problema está en cuanto a errores o argumentación que sí sean trascendentes, porque hasta ahora no se ha admitido ningún medio de impugnación cuando hay un error de fondo. Quizá de oficio se haga la rectificación, pero que en realidad no es una rectificación si el tema es de fondo. Es una nueva sentencia. Y aquí tenemos que pensar qué hacer. Y lo voy a anotar porque no lo tenía yo anotado también. Estoy haciendo una serie de propuestas para una nueva ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral, que obviamente, permítanme por favor, que si no, no voy a poder anotar. Vicio de fondo en una sentencia. Sí. Debemos expedir, hace falta, ya hace mucha falta una nueva ley procesal electoral, que yo propongo se titule Ley Federal Procesal Electoral o Ley Procesal Electoral Federal, no una ley general, no una ley nacional y no un título kilométrico y absurdo como el que tenemos. ¿Sí? Sino simple y sencillamente siguiendo la tradición y limitando al sistema federal constitucionalmente previsto, hablar de una ley federal procesal electoral. Y, por supuesto, excluir de esta ley el recurso administrativo de revisión. El recurso administrativo de revisión no es un auténtico medio de impugnación, es un método autocompositivo de solución de controversias y excluir todos los juicios laborales, no son derecho electoral, y quedarnos solo con la materia electoral procesal. Pero en fin, son otros temas. Estos incidentes, ahí están citados los artículos, tanto de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, como de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del Reglamento Interno del Tribunal. Para que puedan leer por cuenta propia en qué consiste cada uno de estos incidentes, no obstante el comentario superficial que he hecho de todos. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor.
sentencias. Vamos a la siguiente, por favor. Sentencias del Tribunal Electoral. Las resoluciones o sentencias que pronuncien respectivamente el Instituto Federal Electoral o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación deberán hacerse constar por escrito y contendrán. ¿Por qué se deberán hacer constar por escrito? Porque las sentencias que emiten, que dictan las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son sentencias orales, son sentencias verbales. Es en la sesión pública de resolución en la que el magistrado o la magistrada en turno presenta el caso, expone su proyecto de sentencia, enuncia los puntos resolutivos y somete a consideración del colegiado su propuesta. En ese momento se debe analizar y discutir el proyecto de sentencia. Y una vez que haya sido discutido de manera suficiente, se podrá someter a votación el proyecto. Si el proyecto es aprobado por mayoría o por unanimidad, asume la naturaleza jurídica de sentencia. Antes fue proyecto. Las sentencias no se aprueban. Las sentencias se dictan, se emiten. Lo que se aprueba es el proyecto. Sí, porque muchas veces vemos la expresión, y creo que incluso está en la ley, tal vez la veamos en unos momentos, se aprueba la sentencia, no. Lo que ya es sentencia no necesita aprobación. La sentencia es la resolución que emite la unanimidad o mayoría de integrantes de la sala competente para resolver. El Instituto Federal Electoral, ahora nacional, no emite sentencias. No hay juicios ante el Instituto Electoral. Conoce del recurso administrativo de revisión. Reitero, es un método autocompositivo de solución de controversias. La propia autoridad responsable revisa su acto y resuelve si fue dictado conforme a derecho o no. Por tanto, confirma, revoca o modifica. Pero es el propio instituto, no importa que sea un superior jerárquico, pero es el propio instituto el que revisa sus actos. Los recursos administrativos, en términos generales, no son medios de impugnación, son métodos autocompositivos de solución de controversias. Los dos interesados, las dos partes en controversia, resuelven. Uno pide y argumenta, y el otro recibe y argumenta para confirmar, modificar o revocar su acto o resolución impugnada. Bien, decía, como la sentencia se dicta en sesión pública de manera oral, se deben hacer constar por escrito. Es solo una constancia. En esta constancia se deben asentar la fecha, lugar y órgano jurisdiccional que la ha dictado. El resumen de los hechos y los puntos de derecho controvertidos. El análisis de los agravios. El examen y valoración de las pruebas. Dentro de todo esto, ya está el fundamento jurídico. No podemos hablar de análisis de los conceptos de agravio, no podemos hablar de examen y valoración de pruebas si no vamos citando el fundamento jurídico y la argumentación jurídica que sustenta el punto de vista del tribunal, que finalmente se sintetiza en los puntos resolutivos. Incluso, de varios años para acá, hemos asumido
el hábito, la costumbre, la práctica de agregar un punto considerativo para decir cuáles son, en síntesis, los efectos de la sentencia. Y por supuesto, en los resolutivos también se asienta el plazo, en su caso, que se concede a la responsable para que dé cumplimiento a la sentencia. A la responsable o al actor. Si el actor no obtuvo sentencia favorable y el acto controvertido le imponía la necesidad de un dar, hacer o no hacer, se fijará en la sentencia el plazo que tenga para dar cumplimiento al acto controvertido. O bien se dejará a salvo la facultad de la responsable para señalarle nuevo plazo para el cumplimiento. Para el cumplimiento del acto que fue controvertido y confirmado por el tribunal, pero que requiere ser cumplido en un tiempo determinado o indeterminado. Normalmente es un plazo determinado. Bien, vamos a la diapositiva siguiente, por favor, Alejandro. Esto es algo que ya, bueno, parte ya dijimos, parte. Artículo 23. Al resolver los medios de impugnación establecidos en esta ley, la sala competente del Tribunal Electoral deberá suplir las deficiencias u omisiones en los agravios, cuando los mismos puedan ser deducidos claramente de los hechos expuestos. 2. Para la resolución de los medios de impugnación previstos en el título 5 del libro 2 y en el libro 4 de este ordenamiento, no se aplicarán las reglas señaladas en el párrafo anterior, es decir, no aplica la institución de la suplencia de la deficiente expresión de conceptos de agravio. 3. En todo caso, si se omite señalar los preceptos jurídicos presuntamente violados, o si se citan de manera equivocada, el órgano competente del instituto o la sala del Tribunal Electoral resolverán tomando en consideración los que debieron ser invocados o los que resulten aplicables al caso concreto. Luego regreso. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. Bien, vamos a la anterior, por favor. Esta última parte. Si el actor o la propia responsable o el tercero interesado, el coadyuvante, se equivoca en el momento de citar el fundamento jurídico de su pretensión, al dictar sentencia, el tribunal debe citar correctamente los preceptos que fundamentan su sentencia. E incluso se puede decir, el acto impugnado debió haberse sustentado en estos artículos y no en los que citó equivocadamente. La razón, todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado. No importa lo que haya citado el actor, lo que hayan citado las partes. Lo importante es cuál es el sentido de la sentencia y cuál es la fundamentación correcta tanto de la sentencia como del acto, resolución o procedimiento controvertido. Si se deben, cuando ello sea posible, se deben corregir estos errores, incluso en el acto controvertido. O bien, ordenarle a la responsable que a pesar de haber obtenido una sentencia favorable, adecue su acto, resolución o procedimiento a lo dispuesto en los artículos tales de tal ley que es o son los aplicables en el caso concreto y no los citados en la resolución
controvertida, porque puede efectivamente tener razón la responsable, pero haber fundamentado indebidamente su resolución. Y el tema del párrafo 1 y 2. La suplencia de la deficiente defensa jurídica del actor o demandante. Siempre que los conceptos de agravio o la argumentación se pueda deducir de los hechos narrados en el escrito de demanda. La limitante que encontramos en el párrafo 2 en realidad ya es inaplicable. Considerábamos en su origen al recurso de reconsideración como un recurso de estricto derecho, en el que no cabía la suplencia de la deficiente expresión de agravios. Eso fue en 1993. Y en 1996, cuando se expide nuestra ley procesal actualmente en vigor, se instituye también el juicio de revisión constitucional electoral. Y se dijo, es un juicio de estricto derecho. No procede la suplencia de la queja, ni en el recurso de reconsideración, ni en el juicio de revisión constitucional electoral. Pero eso fue en los primeros días del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Con el transcurso de los días, de los meses, se llegó a la convicción de que también en el juicio de revisión constitucional electoral se debe suplir la deficiente expresión de conceptos de agravio. Porque de lo que se trata es de hacer control de constitucionalidad en materia electoral. Y si se trata de hacer control de constitucionalidad, pero además se tiene presente que los derechos políticos y en especial los político-electorales son derechos humanos, procede la suplencia de la queja, aunque la ley establezca lo contrario. Y lo mismo en el recurso de reconsideración, porque en el recurso de reconsideración el planteamiento fundamental es violación a disposiciones constitucionales y a disposiciones convencionales, que está previsto en los tratados internacionales tuteladores de derechos humanos, o lo que determina la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. E incluso se toman en consideración las opiniones consultivas de la Corte Interamericana en lo que sean aplicables a la materia electoral. Sí, de tal manera que esta prohibición ha quedado totalmente superada. Es una prohibición que no se atiende en ninguna de las salas del tribunal. Y empezamos a hacer control de convencionalidad desde el año 2000. No tuvimos que esperar a la reforma constitucional de 2011. Con motivo de la reforma constitucional de 2011, la Suprema Corte de Justicia de la Nación inicia el control de convencionalidad. El Tribunal Electoral llevaba más de 10 años haciendo control de convencionalidad. Y todo debido a una contradicción de criterios. En 1999, al resolver un juicio de revisión constitucional electoral en materia de proporción de diputados por el principio de representación proporcional y de mayoría relativa,
que debe haber en la legislatura de cada entidad federativa, la Sala Superior sustentó la tesis de que eran libres los congresos locales para establecer esta proporción. La Corte, en otro caso, había resuelto que los congresos de los estados deben cumplir la misma proporción prevista en la Constitución Federal para la integración de la Cámara de Diputados. Es decir, 60-40. 60% de diputados electos por el principio de mayoría relativa, 40% de diputados electos por el principio de representación proporcional. Ante esta contradicción de criterios entre la Corte y la Sala Superior, el presidente de del Tribunal Electoral, don José Luis de la Pesa, hizo la denuncia de la contradicción de tesis, cosa que no agradó en el Pleno de la Corte, circunstancia de molestia que se conoció en la Sala Superior y se supo además que la Corte iba a resolver en contra. Se tardó casi 2 años en resolver en contra, pero al saber el malestar que había causado y la forma en que se iba a resolver, la Sala Superior dejó de hacer control de constitucionalidad y desde el año 2000 empezó a hacer control de convencionalidad. Así que desde el 2000 el Tribunal Electoral ha hecho este control de convencionalidad y ha creado muchísima jurisprudencia a favor de los justiciables. Y entre otros, fue que para poder analizar los conceptos de agravio y dictar resolución a favor del actor, era suficiente con que manifestara la causa de pedir, aunque hubiera deficiencia en la expresión de conceptos de agravio. Y ahí está la tesis de jurisprudencia vigente todavía. Es suficiente con expresar la causa de pedir para que el tribunal resuelva conforme a derecho la controversia planteada. De tal manera que esta prohibición contenida en el párrafo 2 del artículo 23 no tiene ninguna aplicación en la práctica cotidiana de las salas del Tribunal Electoral. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. Pasamos a la otra diapositiva, Alejandro. Gracias. Artículo 24. El presidente de la sala competente ordenará que se publiquen los estrados respectivos, por lo menos con 24 horas de antelación, la lista de los asuntos que serán ventilados en cada sesión o en un plazo menor cuando se trate de asuntos de urgente resolución. Lo que no he entendido por qué el uso de la palabra ventilados, pero bueno, sí, la lista de asuntos a resolver en la siguiente sesión pública se debe hacer del conocimiento público cuando menos 24 horas antes, para que todo el mundo sepa qué juicios, qué recursos se van a resolver en la próxima sesión pública. Las salas del Tribunal Electoral dictarán sus sentencias en sesión pública, ya lo habíamos dicho, de conformidad con lo que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el reglamento interno del propio tribunal, así como con las reglas y el procedimiento siguientes. A. Abierta la sesión pública por el presidente de la sala y verificado el quórum, se procederá a exponer cada uno de los asuntos listados con las consideraciones y preceptos jurídicos en que se funden, así como el sentido de los puntos resolutivos que se proponen.
Esto ya lo había explicado en videos anteriores. Vamos a la siguiente, por favor. Alejandro. B. Se procederá a discutir los asuntos y cuando el presidente de la sala los considere suficientemente discutidos, los someterá a votación. Las sentencias se aprobarán por unanimidad o por mayoría de votos. Ya les había dicho, las sentencias no se aprueban. Lo que se aprueba es el proyecto. El proyecto se aprobará por unanimidad o por mayoría de votos y asumirá la naturaleza jurídica de sentencia. La sentencia es el último acto en el proceso. La sentencia yo la califico de acto jurisdiccional supremo por el cual se da por concluido el litigio conforme a derecho. Inciso C. Si el proyecto que se presenta es votado en contra, si lo que se vota en contra es el proyecto, la sentencia. Si el proyecto que se presenta es votado en contra por la mayoría de la sala, a propuesta del presidente se designará a otro magistrado electoral para que, dentro de un plazo de 24 horas, contadas a partir de que concluya la sesión respectiva, engrose el fallo con las consideraciones y razonamientos jurídicos correspondientes. Sí, para que elabore el engrose. Sí, no engrosar el fallo, porque el fallo ya existe como fue analizado y discutido, y lo que tiene que hacer el magistrado en turno, el magistrado designado, es elaborar la sentencia en los términos en que se dictó en la sesión pública, distinta al proyecto presentado o con el proyecto presentado, pero modificado por la mayoría de los integrantes de la sala o por unanimidad, por supuesto. En las sesiones públicas solo podrán participar y hacer uso de la palabra los magistrados electorales directamente o a través de uno de sus secretarios y el secretario general respectivo, el cual levantará el acta circunstanciada correspondiente. 3. En casos extraordinarios, la sala competente podrá diferir la resolución de un asunto de Estado. Esto último también ya lo habíamos comentado, creo que no requiere mayor comentario, y que en las sesiones públicas solo pueden hacer uso de la palabra los magistrados, los secretarios de estudio y cuenta que comisione los magistrados y magistradas para dar cuenta de cada asunto, y el secretario general, que es el fedatario jurisdiccional de la actuación de la sala. El secretario general autoriza y da fe de cuanto actúa la sala como órgano colegiado jurisdiccional. Nadie más puede hacer uso de la palabra en una sesión pública. Muchas veces se escuchan murmullos o voces, no murmullos, sino voces en el público asistente. El presidente debe poner orden y si el público no acata las instrucciones, se puede ordenar el desalojo de la sala. Como el desalojo de la sala puede generar alguna situación inconveniente, difícil, que pudiera generar problemas para el tribunal, lo que se ha hecho es que los integrantes de la sala del conocimiento se retiren de la sala de sesiones públicas y continúen en privado esa sesión que inició como pública. O bien, pueden no iniciar porque las circunstancias del caso concreto no permitan el desarrollo de la sesión pública. Las magistradas y los magistrados pueden cambiar de sede, habilitar una sede alterna o bien sesionar en privado en la sede alterna. Si la regla es en público, pero si el público no permite
el desarrollo de la sesión se puede hacer en privado y se asienta en el acta correspondiente la motivación y fundamentación que determinó ese cambio de circunstancias. ¿Alguna duda, pregunta o comentario? ¿No? Vamos a la diapositiva siguiente, por favor, Alejandro. Las sentencias que dicten las salas del tribunal serán definitivas e inatacables, a excepción de aquellas que sean susceptibles de impugnarse a través del recurso de reconsideración de conformidad con lo dispuesto en el título 5 del libro 2 de este ordenamiento. También ha perdido parcialmente vigencia esta disposición. Las únicas sentencias definitivas e inatacables por regla son las que dicta la sala superior. Las sentencias de las salas regionales, casi por regla, se han vuelto impugnables a través del recurso de reconsideración, que ya no tiene el contenido que tenía en su origen. Se instituyó el recurso de reconsideración con la reforma constitucional y legal de 1993. De este recurso de reconsideración conocía la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Federal Electoral. Sala de Segunda Instancia integrada por 5 magistrados propietarios y 2 suplentes. Cuando se instituye este recurso de reconsideración, es consecuencia de la derogación de los colegios electorales y de la calificación política de la elección de diputados, senadores al Congreso de la Unión. Se otorga la facultad calificadora administrativa a los consejos distritales del Instituto Federal Electoral para la elección de diputados de mayoría relativa y a los a los consejos locales electorales del Instituto Federal Electoral para la calificación de la elección de senadores de mayoría relativa y de primera minoría. La calificación de la elección de diputados y senadores por el principio de representación proporcional es competencia desde su origen del Consejo General del Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional. Para tener oportunidad de impugnar las sentencias de las salas regionales en la calificación de la elección de diputados y senadores de mayoría relativa, se crea primero el recurso de inconformidad de 1993 y el juicio de inconformidad de 1996. Y para impugnar las sentencias de fondo dictadas por las salas regionales, tanto del Tribunal Federal Electoral como después del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se instituye este recurso de reconsideración. En 1993, competencia de la Sala de Segunda Instancia, a partir de 1996, competencia de la Sala Superior. Pero con la reforma de 2011 en materia de derechos político-electorales considerados derechos humanos, se hizo procedente el recurso de reconsideración siempre que hubiera temas de constitucionalidad y de convencionalidad. Y con la reforma de 2014 en materia constitucional electoral, con mayor razón, se posibilita este recurso de reconsideración en todos los temas de constitucionalidad y convencionalidad. Conforme a la ley, no es tan amplia la procedibilidad, pero en la jurisprudencia ampliamos muchísimo las posibilidades de impugnación de las sentencias
de las salas regionales. Actualmente es admisible todo recurso de reconsideración siempre que el caso sea de especial relevancia y trascendencia. Así que casi todas las sentencias de las salas regionales son impugnables mediante recurso de reconsideración. Esta determinación de que son definitivas e inatacables fueron en un tiempo, ya no lo son actualmente, ya es una excepción que las sentencias de salas regionales sean definitivas e inatacables. Formalmente todas pueden ser impugnadas ante la sala superior. Vamos a la siguiente diapositiva rápidamente, por favor, Alejandro. La que sigue. Para hacer cumplir las sentencias y demás determinaciones del Tribunal Electoral, de sus salas, se tiene lo que denominamos medios de medidas disciplinarias y medios de apremio, o correcciones disciplinarias y medios de apremio, que son el apercibimiento, la amonestación, la multa, el auxilio de la fuerza pública y el arresto hasta por 36 horas. Y lo mismo, vamos a la siguiente, por favor. La que sigue, por favor. Lo mismo en el artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, tenemos esta previsión. Las autoridades federales, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, así como los ciudadanos, partidos políticos, candidatos, organizaciones y agrupaciones políticas o de ciudadanos, y todas aquellas personas físicas o morales que con motivo del trámite, substanciación y resolución de los medios de impugnación a que se refiere el párrafo 2 del artículo 3, no cumplan las disposiciones de esta ley o desacaten las resoluciones que dicte el Tribunal Electoral, serán sancionados en los términos del presente ordenamiento. Es decir, regresamos a los artículos 32 y 33. Bien, con esto damos por concluida la sesión de hoy. Si alguien tiene alguna duda, comentario, observación, adelante, nos queda un minuto. Y si no, son las 3 de la tarde. Damos por concluida la sesión de hoy, habiendo agotado todos los puntos que nos fueron señalados en el temario correspondiente. Gracias a todos por su atención. Probablemente nos volvamos a ver en algún otro módulo. A mí me dará mucho gusto. Gracias a ustedes y que tengan excelente tarde todos. Gracias. Gracias, Alejandro, por tu apoyo. Muy amable. Hemos terminado. Por nada, doctor. Aquí estamos para servirle. Gracias. Hasta luego. Buena tarde. Hasta luego. Que le vaya bien.